Ahora Sí, sí. ahora Sí, sí. ahí va. Ahí va. Ahora sí. Bárbaro. Bueno. Esperen para grabar de nuevo. Bueno, ahora sí. Les decía, entonces, ¿se acuerdan? Estábamos viendo procesos espontáneos y entropía, ¿sí? Entonces vamos a volver para atrás. Profesora, con Ricardo habíamos dejado en unos cálculos, algo así. ¿No es lo mismo? Sí, Ricardo me dijo que le faltaba ver entropía y energía libre. O sea, como que entalpía ya lo habían visto. Lo que deben haber visto la clase pasada es cómo se calcula la entalpía, la variación de entalpía de una reacción, el calor de reacción, ¿sí? Con la ley de Hess, por el método indirecto. Seguramente han visto eso la clase pasada. No, no sé si lo terminamos de No ver. llegamos. Yo No me terminó acuerdo de que entropía, dije profe. que lo íbamos a ver y bueno, y ahora no. Pero bueno. Ah, bueno, yo enganché acá porque él me dijo que quedaba a ver entropía y energía libre. Uy, hoy está muy complicado. Está bien, profe, no se preocupe. Yo no sé hasta qué hora estuvieron en la otra clase, pero yo como tenía una clase a las 5 me tuve que seguir un ratito antes. Claro, yo también. Ah, No ¿no sé hasta será dónde por siguen. eso? No, yo No, no no, salí, igual No, terminé porque la yo clase y estuve. el ¿Alguno? PowerPoint no lo terminó. habrá terminado el 5. No, no lo terminé. El Bueno, PowerPoint de él no lo terminó. vamos a Puedo hacer seguir ahí, una profe, si quiere. cosa, porque con eso, como eso, él tiene que trabajarlo con el Power del, ¿sí? Yo le doy entropía y energía libre y después yo le digo a Ricardo, y bueno, cualquier cosa que le suba a la grabación, ¿sí? Sí, profe, no hay problema. Dale. Puedo seguir. Bueno, esperen porque ahora estábamos acá. Entonces, vamos a ver distintos procesos que ocurren espontáneamente en un sentido, pero que en el sentido inverso no pueden ocurrir del mismo modo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros abrimos la llave de un gas, pónganse en este ejemplo, ¿sí? Tenemos un gas que está en expansión, ¿sí? Entonces, la expansión del gas en una bombilla, ¿sí? Que está evacuada, es un proceso espontáneo. ¿Ven? Si yo abro acá, esto está cerrado. Si yo abro acá, el gas se va a expandir en todo el volumen disponible, ¿sí? Ahora, el proceso inverso, si yo quiero que ocurra espontáneamente, o sea, reunir todas las moléculas dentro de una bombilla, eso no ocurre espontáneamente, ¿sí? Entonces, es lo que les dice acá. Si nosotros abrimos la llave, el gas se va a expandir espontáneamente a temperatura constante, ¿sí? Ahora, el proceso inverso no es espontáneo si se mantienen las condiciones de trabajo igual a cero y calor igual a cero. Es evidente que Profe, algún otro factor... Sí, disculpa que le interrumpa. Cuando decís que el proceso es, cuando habla de proceso espontáneo, ahí estás mostrando del ejemplo de las bombillas de gas. Cuando va a abrir la bombilla en gas, ambos sectores tienen la misma cantidad de trabajo y de calor, ¿no? O de claro, gas, más que nada. claro. Y cuando decís que no es espontáneo, quiere decir que no se puede reunir todo ese calor y ese trabajo en un solo sector. Sí se Claro, yo puede, no puedo... pero no estándar, Digamos, así. Le tenés Claro, que quiero no decir el aplicar puedo proceso o inverso. volver... trabajo o calor. Claro, como muestra Acá, ahí. fíjense, yo no puedo volver a reunir, ¿sí? Claro. Todas las, o sea, si el gas acá está distribuido en los dos recipientes, Sí. espontáneamente no puedo volver Hay a que reunir forzarlo. todas las moléculas en un Claro. mismo espacio. Hacer un Claro, ya trabajo para que. hacerlo, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, lo que decimos es que tiene que haber trabajo que va a ser importante para que la expansión del gas sea espontánea. Entonces, otros procesos que tampoco, o sea, que ocurren espontáneamente en un sentido, pero no en el sentido inverso. Por ejemplo, un cubito de azúcar se va a disolver de forma espontánea en una taza de café, pero el azúcar disuelto nunca va a reaparecer espontáneamente en su forma original, ¿sí? El calor fluye de un objeto más caliente a otro más frío, lo inverso nunca ocurre de manera espontánea. Por ejemplo, el hierro expuesto al agua y al oxígeno gaseoso se oxida, o sea, forma herrumbre, se corroe, y esta nunca retorna espontáneamente a hierro.
Entonces, estos ejemplos muestran que los procesos que ocurren de manera espontánea en una dirección no pueden ocurrir del mismo modo en la dirección opuesta. Entonces, ¿qué es la entropía? ¿Sí? Los procesos en los que el desorden del sistema aumenta tienden a ocurrir espontáneamente. La expansión isotérmica de un gas es espontánea debido al aumento de la aleatoriedad o del desorden de las moléculas de gas al expandirse. Entonces, el desorden del sistema se expresa mediante otra magnitud termodinámica que es la entropía, ¿sí? O sea, cuando nosotros entonces queremos predecir la espontaneidad de un proceso, tenemos que tener en cuenta dos factores. El factor entálpico, ¿sí? O sea, la entalpía, y el factor entrópico, o sea, la entropía. ¿Sí? En general, los procesos que tienden a ocurrir de manera espontánea son aquellos que llevan al sistema a un estado de mínima energía, ¿sí? Y de desorden máximo. Vamos a ver qué es un proceso reversible y qué es un proceso irreversible. Un proceso reversible es aquel en el cual el cambio que sufre el sistema se efectúa de tal forma que se puede devolver el sistema a su estado original invirtiendo exactamente el cambio. Por ejemplo, el agua líquida y el agua en equilibrio, ¿sí? O sea, por ejemplo, en un estado de fusión o de solidificación. Yo puedo ir pasando, favorecer la formación de agua líquida y de agua sólida, agregando o sacando calor, ¿sí? Calentando o enfriando. En cambio, un proceso irreversible es aquel que no se puede invertir simplemente para devolver el sistema y su entorno a su estado original. Cuando un sistema cambia por un proceso irreversible, debe seguir un camino diferente de calor y de trabajo para regresar a su estado original. Entonces, ¿qué es la entropía? La simbolizamos con la letra S mayúscula. Es una medida directa de la aleatoriedad o del desorden del sistema, ¿sí? Describe el grado en que los átomos, las moléculas o los iones se distribuyen en forma desordenada en una dada región del espacio. Entonces, cuanto mayor sea el desorden en el sistema, esto es importante porque la noción de ordenado por la probabilidad de que ocurra un determinado proceso en ese sistema. Un estado ordenado tiene una probabilidad baja de ocurrir y una entropía pequeña, mientras que un estado desordenado tiene una probabilidad alta de ocurrir y una entropía grande. Entonces, es lo que yo les decía, en general, todos los sistemas que sean exotérmicos, o sea, si en el sistema ocurre un proceso exotérmico, tiene más probabilidad de ocurrir, pero no solamente porque hay que también ocurren de manera espontánea en determinadas condiciones. Entonces, el otro factor que hay que tener en cuenta es qué pasa con el desorden, ¿sí? Cuanto mayor sea el desorden en el sistema, más probable es de que ocurra ese proceso en el sistema. A diferencia de lo que sucede con la entalpía, ¿se acuerdan que la entalpía absoluta de una sustancia no se puede medir, no se conoce, no se puede determinar? Por eso, para calcular el calor de una reacción, ustedes utilizan la entalpía estándar de formación de un compuesto, ¿sí? Bueno, a diferencia de eso, la entropía sí se conoce, o sea, sí se puede determinar la entropía absoluta de una sustancia. Los valores de entropía van a estar registrados para las diferentes sustancias a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados de temperatura. ¿Se acuerdan que estas dos condiciones se denominan estándar? ¿Sí? Por eso a estas entropías determinadas a esta presión y a esta temperatura se denominan entropías estándar y se las designa con la letra S con el cerito que me está indicando estado estándar. ¿Qué unidades tiene la entropía? Unidades de Joule sobre grado Kelvin o Joule sobre grado Kelvin por mol si se refiere a un mol de... Tanto las entropías de los elementos como las de los compuestos son positivas, o sea, las entropías estándar son mayores que cero. Por el contrario, si ustedes se acuerdan, las entalpías estándar de formación para los elementos, ¿se acuerdan? En su forma más estable, que era la variedad alotrópica más estable, por ejemplo, el carbono diamante, el carbono grafito,
¿sí? La variedad más estable es el carbono grafito, por lo tanto tiene un valor de entalpía estándar de formación igual a 0, mientras que el carbono diamante tiene un determinado valor de entalpía estándar de formación. Entonces, las entalpías estándar para los elementos de la forma más estable valen 0, pero para los compuestos pueden tomar valores positivos o negativos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá están tabuladas, lo mismo que las entalpías estándar de formación de los compuestos. Fíjense, acá las tienen para distintas sustancias, ¿sí? Fíjense, agua líquida, agua gaseosa. Fíjense cómo es mayor la entropía, fíjense acá. Bromo líquido, bromo gaseoso. Fíjense también cómo la del bromo gaseoso es mayor la entropía por mol, ¿sí? De sustancia. Fíjense, yodo sólido, yodo gaseoso también. Carbono diamante, carbono grafito. Fíjense también, el carbono grafito, ven, es la variedad alotrópica más estable, es más ordenado. El helio gaseoso y el neón, ¿sí? Entonces, ¿por qué acá? Profe, Sí, Yo tenía una consulta. Acá nos decís que digamos, la temperatura estándar con los... No me sale el nombre. la entalpía, Antes, las condiciones de estado estándar. eso. Mm. Antes, si no me equivoco, en la unidad 3 nos habían dado que eran 0 Celsius en vez de 25. ¿Cuál es la que No, vamos a usar en esta cátedra? ¿De 25? esperen. No, porque son dos cosas Oh. distintas. Ah, El Eso 0 pensé que era lo grados mismo. centígrados condiciones de son condiciones temperatura. normales de presión y temperatura, ¿sí? Ah, Condiciones normales de presión y temperatura. 0 grados centígrados o 273 Kelvin y una atmósfera de presión, ¿sí? Y el pensé volumen. Acá es, pensé que eran de la mano, por eso. claro, no. Acá es estado estándar. El estado estándar se refiere a la condición de una atmósfera de presión. Y si bien no especifica la temperatura, siempre vamos a tomar valores, porque es lo que está tabulado, los valores que están tabulados están medidos a 25 grados centígrados. ¿Sí? profe, una consulta. Sí. ¿Por qué algunos elementos, por ejemplo, ahí en el H2, el agua, que está en el estado líquido y gaseoso, tienen una diferencia entendible en el tema de entropía? ¿Por qué? Bueno, era lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Por eso yo les decía acá, presten atención para las sustancias, comparen líquido con gas, sólido con gas en el caso del yodo. ¿Por qué? Sí. Porque si ustedes recuerdan, recién yo dije la entropía está relacionada con el grado de orden o desorden del sistema. Siempre ustedes recuerden, cuanto mayor sea el desorden en el sistema, mayor va a ser la entropía. ¿Está? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos los estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso, se acuerdan que el estado sólido es el estado más ordenado. El Sí. líquido es intermedio, digamos, es menos ordenado que el sólido, pero más ordenado que el gaseoso. Y el estado gaseoso es el estado sumamente desordenado, es un estado caótico. ¿Se acuerdan que las partículas están en continuo movimiento al azar? O sea, es un estado caótico. Entonces, el estado gaseoso va a tener una entropía grande. El estado sólido va a tener una entropía pequeña, un gran orden. ¿Sí? Sí. Entonces, para cualquier sustancia, la entropía aumenta en este orden. La entropía del sólido es menor que la del líquido y la del líquido es mucho menor que la del gas. ¿Sí? Y esta comparación, bueno, obviamente siempre estamos evaluando o analizando la misma cantidad molar de sustancia. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bueno, acá les explico por qué el carbono diamante y el grafito, si bien los dos son sólidos, pero ¿qué pasa? El diamante tiene una estructura más ordenada, por lo tanto el diamante tiene una entropía más pequeña que el grafito, ¿sí? Y después, por ejemplo, el neón, acá tienen que tener en cuenta la cantidad de electrones, ¿sí? El helio tiene Z2 y el neón tiene Z10. Entonces tiene mayor entropía, ¿por qué? Porque los átomos con más electrones tienen entropías mayores que los átomos con menos electrones. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora en un sistema? Si nosotros tenemos un sistema en el cual ocurre, o sea, el sistema evoluciona desde un estado inicial hasta un estado final. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es una función de estado? Lo habrán visto en la clase pasada. ¿Qué es una función de estado?
Estado acuerdan? inicial, estado final. Claro, son aquellas variables que dependen exclusivamente del estado inicial y final del sistema, ¿sí? Pero que es independiente del camino por el cual el sistema llegó desde ese estado inicial hasta el estado final. Entonces, de la misma manera que la energía... Sería una variación, profe. Perdón, sería una variación de estado, en ese caso. Una variación de estado, o sea, se las denomina funciones de estado o variables termodinámicas. Una Ok. variación de estado, vos estás, no me ¿Eran esas refiero que a eran que... 4, puede ser, no? La ¿Cómo? variable termodinámica. Eran las variables termodinámicas que eran 4, ¿no? Claro, Puede ser. la entalpía, la entropía, Entropía. la Energía energía interna. libre y la energía interna, Perfecto. ¿sí? Listo. Sí. Bueno, entonces, si nosotros tenemos un sistema en el cual ocurre un proceso mediante el cual ese sistema pasa de un estado inicial a un estado final. Entonces, podemos ver cómo va a ser el cambio de entropía para el proceso, que lo simbolizamos como delta S. Recuerden que este delta quiere decir variación o cambio, ¿sí? Que va a ser la diferencia entre la entropía del sistema en el estado final menos la entropía del sistema en el estado inicial, ¿sí? Entonces, lo vamos a pensar para una serie de procesos que llevan a un aumento de la entropía del sistema. Si el cambio provoca un aumento en la aleatoriedad o en el desorden de ese sistema, entonces la entropía del sistema en el estado final va a ser mayor que la entropía del sistema en el estado inicial, ¿sí? Con lo cual el delta S aumenta, es mayor que 0, ¿sí? Es positivo. Entonces hay varios procesos que llevan a un aumento en la entropía, o sea que el sistema pasa de un estado más ordenado a uno menos ordenado. O más fácil, aumenta el desorden, ¿sí? Por ejemplo, la fusión, ¿sí? Yo tengo agua líquida y que se convierte en agua sólida, ¿sí? Paso de un estado que tiene un orden intermedio a uno de mayor orden, ¿sí? La Sí. vaporización, fíjense, paso de vapor a Claro, la es como al entropía del... revés. Sí, estoy mirando que lo puse al revés yo acá. Sí. Claro. Claro, porque la fusión es de sólido a líquido. Porque, no, lo que pasa no es que lo puse Pero al acá revés. la entropía es Yo así, por puse la eso entropía decía. del estado líquido es mayor que la entropía Claro, del estado sólido, ¿sí? Claro, profe, porque lo que Entonces, sí, pusiste sí, fue el sí. término de entropía. Por eso parece Claro, que por está eso al se revés. lo puso así. claro, fíjense que nuestro estado final es el sólido. O sea, acá sería la entropía del estado sólido, ¿sí? Va a ser mayor que la entropía del estado inicial, que es el estado líquido. No, al revés, Claro. perdón. No, al revés. Sí, al revés. ¿Sí? O sea, si yo tengo un pasaje del estado sólido al estado líquido, aumenta el desorden. Entonces, la entropía del sistema inicial va a ser la entropía del sólido y la del sistema final va a ser la entropía del líquido. ¿Está? En la vaporización, yo tengo el pasaje del estado líquido, que va a ser el estado inicial, fíjense, al estado de vapor, que va a ser la del estado final. Entonces, la entropía del vapor es mayor, aumenta la entropía, ¿sí? ¿Quedó Sí. claro? Sí. Bueno, O la sea, en términos. disolución. Sí, profe, quedó Perdón, claro. profe. Profe, o sea, en términos de entropía sería el que tiene, por ejemplo, en el caso de la fusión, la entropía de líquido siempre va a tener mayor desorden que una entropía de un elemento sólido. Claro, exactamente. Claro, Sí. Ujú. perfecto. Y el vapor va a tener mayor entropía que el líquido, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿qué pasa ahora? Ustedes imagínense si tengo un soluto y un solvente puros, ¿sí? Y ahora yo formo una solución, ¿sí? Bueno, se va a cumplir que la entropía de la disolución va a ser mayor que la entropía del disolvente y del soluto puro, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si tengo un sólido iónico, cuando yo lo disuelvo en agua, la estructura cristalina se rompe, ¿sí? Que es altamente ordenada, entonces se rompe esa estructura cristalina, los iones se solvatan o se hidratan, en caso que el solvente sea el agua, y se liberan, ¿sí?
Entonces se pierde parte de ese orden, en consecuencia, la disolución tiene mayor desorden que el soluto y el solvente puro, ¿sí? Y después el calentamiento de un cuerpo, ¿sí? O de un sistema. Por ejemplo, si yo paso a una temperatura 2 mayor que una temperatura 1, el desorden en el sistema que está a mayor temperatura va a ser mayor, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es la temperatura del sistema, los diferentes tipos de movimiento molecular, ¿se acuerdan que son los movimientos de traslación, los movimientos de rotación y de vibración? Van a tener mayor energía. Entonces, de esa manera va a aumentar la aleatoriedad a nivel molecular y eso se traduce en un aumento de la entropía, ¿sí? Profe, Bien. ¿podría repetir el tema de, perdón que la vuelvo a interrumpir, el tema de la entropía de la disolución? Que hay una parte que no puedo entender ahí. Claro, acá, miren, acá ven, tienen el ejemplo, fíjense. Paso del Sí. sólido al líquido, el líquido tiene mayor desorden, entonces la entropía final es mayor que la inicial, entonces el delta S aumenta. Lo mismo acá, pasó de líquido a gas. Acá tengo, fíjense, el soluto y el disolvente puro. Fíjense que acá tengo, en el disolvente tengo un cierto orden, y en el soluto también, es un estado ordenado, ¿sí? El soluto está más Cuando yo- ordenado que el disolvente, ¿no? Claro, Claro. sí, sí. Porque fíjense, si el soluto es un sólido iónico y el disolvente es el agua, ¿sí? Obviamente acá voy a tener mayor orden. Entonces, cuando este soluto yo lo disuelvo en el solvente, ahora las partículas se van a mezclar y se va a romper la estructura cristalina de ese soluto. Se rompe, ¿sí? Entonces se pierde parte del orden. O ¿Sí? sea que Entonces el sistema... profe, o sea que la entropía de la disolución ocurrirá con mayor desorden en el caso del disolvente, dependiendo del solvente o del soluto. Si hay más solvente, la disolución va a ser alta. Y si hay más soluto, la disolución va a ser menor, ¿no? La entropía de la disolución va a ser menor si tiene más soluto. ¿O cómo es? No, Sí, porque eso, o sea, no lo, digamos, no lo podés cuantificar, no importa que vos tengas más soluto o más solvente. El tema es que vos sí, seguro que si vos comparás al soluto y al solvente puro con respecto a la sí. solución, la entropía del sistema en el estado final va a ser mayor. ¿Entendés? Porque vos pasás de un estado que es más ordenado a uno más desordenado. O sea, siempre la entropía de disolución va a ser mayor. No Claro, sí. importa cómo ocurre el disolvente o el soluto, más que nada. No No, importa, no. Claro. Perfecto, perfecto. Bueno, y acá tienen el tema del calentamiento, ¿sí? Aumentan los movimientos moleculares, entonces el sistema se hace más desordenado. Bueno, vamos a ver ahora la segunda ley de la termodinámica. ¿Se le cayó? ¿Se cortó? Sistema, ¿cómo? Se Ahí se escucha, ahí se recortó. escucha. No, se había cortado. No ¿Cómo escuchamos no nada se de esta corta, profe? ¿Me diapositiva todavía. escuchan? Sí, 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 ahora ¿Se sí. ahora te escuchan escuchamos, ustedes? profe. Porque hay trueno, Sí, Franco, se te escucha. hay tormenta Sí, por ahí. está. Sí, 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 está lloviendo. Acá en mi Bueno, casa está lloviendo. les decía, lo que nosotros queremos ahora es encontrar un criterio de espontaneidad. Yo quiero saber si un proceso que va a ocurrir en un sistema, si quiero predecir en determinadas condiciones si va a ocurrir de manera espontánea o no, ¿sí? Entonces, tenemos la segunda ley de la termodinámica, que dice lo siguiente: la entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en estado de equilibrio, ¿sí? La expresión matemática es la siguiente: el cambio de entropía del universo va a estar dado por esta expresión, el delta S del sistema más el delta S del entorno, o sea, la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno. Entonces, ¿cómo puedo expresar la segunda ley? Para un proceso espontáneo, el delta S del universo igual al delta S del sistema más delta S del entorno aumenta, o sea que esto es mayor que cero, ¿sí? Para un proceso en equilibrio, que es reversible, esto es igual a cero. O sea, la suma delta S del sistema más el delta S del entorno va a ser igual a cero. Entonces,
Para utilizar a esta ley como criterio de espontaneidad, yo tengo que calcular el delta S del sistema y el delta S del entorno, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el cambio de entropía en el sistema? Tenemos un sistema representado por esta ecuación general. Supónganse A moles de A reaccionan con B moles de un reactivo B para formar C moles de producto C más D moles de producto D. El cambio de entropía estándar, que lo simbolizamos como delta S, que con el superíndice 0, ¿sí? Va a estar dado por la siguiente expresión. Fíjense, es igual a la sumatoria de multiplicar por todos los coeficientes estequiométricos la entropía estándar de los productos menos la sumatoria de multiplicar por todos los coeficientes estequiométricos la entropía estándar de los reactivos, ¿sí? Es como la de la entalpía, La entropía, no, la entropía. pero es como la de la entalpía, pero nada más Ah, que cambia. exacto, justo lo iba a decir, sí. Es exactamente igual a la que usan para calcular los calores de reacción, el delta H de una reacción, ¿sí? Claro. Bueno, acá lo que hacemos es M y N son los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Que están en la ecuación balanceada. Si lo llevamos a este caso particular, esto va a ser igual a C por la entropía estándar del producto C más D moles por la entropía estándar del producto D menos A moles por la entropía estándar del reactivo A más B moles por la entropía estándar del reactivo B. Las unidades de entropía estándar en esta ecuación son Joule sobre Kelvin por mol. Entonces, fíjense que ustedes a los coeficientes estequiométricos le tienen que poner la unidad mol, porque de esa manera simplifican mol con mol, entonces van a expresar el resultado en Joule sobre grado Kelvin, ¿sí? Entonces, esta variación de entropía estándar de la reacción es el delta S estándar del sistema, ¿sí? De esta manera calculo el cambio de entropía en el sistema. ¿Cómo calculo el cambio de entropía en el entorno? Bueno, acá hay que tener en cuenta, si en el sistema ocurre un proceso exotérmico, o sea que va a tener un delta H, ¿cómo? Si en el sistema ocurre un proceso exotérmico. Negativo. Negativo. Perfecto, negativo, menor que 0. Esto significa que el sistema transfiere calor al entorno, ¿sí? Entonces, produce un incremento en la entropía del entorno, ¿sí? Porque se está liberando calor. Por el contrario, si en el sistema ocurre un proceso endotérmico, o sea que ahora el delta H va a ser positivo, va a ser mayor que 0, significa que el sistema absorbe calor del entorno, en consecuencia disminuye la entropía del entorno. Entonces, ¿cómo se calcula mediante esta expresión? El delta S del entorno va a ser igual a menos el delta H del sistema dividido la temperatura absoluta, ¿sí? Recuerden que mayúscula es temperatura absoluta. Entonces, ¿La temperatura va a estar expresada en grados Kelvin o en grados centígrados? sí, en grados Kelvin, por eso dije acá temperatura absoluta, es la T mayúscula, ¿sí? Ah, listo. En No había entendido eso. Kelvin, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, si ustedes quieren saber si en un determinado sistema ocurre un proceso de manera espontánea, yo tengo que calcular el delta S del sistema, el delta S del entorno, sumarlos y ver qué pasa con el delta S del universo. Si aumenta, ese proceso va a ser espontáneo. Si me da lo contrario, obviamente, ¿sí? Va a ser espontáneo en el sentido inverso. Entonces, ¿qué sucede? Esto es, digamos, más dificultoso. Por lo general, el cálculo del delta S del entorno es complicado. O sea, es más dificultoso porque hay que ver qué pasa en el entorno, en el sistema. Entonces, es poco práctico utilizar el delta S del universo como criterio de espontaneidad. Entonces, es deseable tener otra función termodinámica que ayude a determinar si la reacción va a ocurrir espontáneamente solo considerando al sistema. De esa manera tomamos variables del sistema y nos independizamos del entorno y del universo.
Entonces, es necesario introducir una nueva función termodinámica llamada energía libre de Gibbs, o simplemente energía libre, que la simbolizamos con la letra G mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué es la energía libre de Gibbs? Es una función de Profesora, estado. Sí, una pregunta. ¿Usted lo puede subir a este PowerPoint? sí, igual tienen el de Ricardo, pero no sea un problema, sí, lo subo. No hay ¿Esto problema. está todo en el de Ricardo? Sí, está, sí. ¿Listo? Por ahí obviamente no va a estar armado igual, digamos, armado de la misma manera, obviamente, pero Ah, el pero usted puede contenido, subir este. Estamos- Pues sí, yo quiero quédese este. tranquilo que lo subimos, sí. Gracias. Gracias, profe. No, de nada. Entonces decíamos que la energía libre es una función de estado definida en base a la siguiente expresión matemática. La energía libre, fíjense, es igual a H menos T por S. O sea que es igual a la entalpía menos el producto de la temperatura absoluta por la entropía, ¿sí? Si ahora yo quiero representar el cambio de energía libre, o sea, el delta G de un sistema para un proceso a temperatura constante, me queda esta expresión. El delta G es igual a delta H menos T por delta S, ¿sí? Y acá lo importante es que todas estas cantidades se refieren a propiedades del sistema. Y T es su temperatura absoluta. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo viendo qué pasa con el delta H del sistema y qué pasa con la variación de entropía del sistema, calculo el delta G del sistema y así yo puedo predecir si un determinado proceso va a ser o no espontáneo. De esa manera me independizo del entorno y del universo, ¿sí? Entonces, ¿qué relación hay entre la variación de energía libre y la espontaneidad de un proceso? El delta G se puede usar como criterio de espontaneidad a presión y temperatura constantes. Entonces, se pueden presentar tres situaciones, ¿sí? Cuando ustedes calculen un valor de un delta G. Que el delta G sea menor que 0, o sea, un delta G negativo, significa que ese proceso es espontáneo. Si el delta G fuera igual a 0, significa que el sistema está en estado de equilibrio, ¿sí? Y si el delta G que ustedes calculan es positivo, o sea que es mayor que 0, significa que ese proceso en esas condiciones no es espontáneo, ¿sí? Va a ser espontáneo en la dirección opuesta. Entonces, Ok, profe. ¿cómo hacemos para predecir el signo de delta G? Fíjense, ¿cuál es la aplicación que tiene esta ecuación? Para predecir el signo de delta G, tenemos que determinar tanto el delta H como el delta S, y la temperatura también puede tener influencia en la dirección de una reacción espontánea, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que yo les decía. Si yo quiero predecir la espontaneidad de un proceso, tengo que tener en cuenta los dos factores. El factor entálpico, o sea, qué pasa con la entalpía, y el factor entrópico, o sea, qué pasa con la entropía. Entonces, ahora puedo tener 4 posibilidades, ¿sí? Fíjense, si tanto el delta H como el delta S son positivos, eso significa que en el sistema, si el delta H es positivo, ocurrió un proceso endotérmico, ¿sí? Si el delta S también es positivo, significa que aumentó el desorden, ¿sí? Entonces, el delta G va a ser negativo solo cuando el término T por delta S sea mayor en magnitud que el delta H. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando la temperatura sea alta. Entonces, la reacción va a ocurrir espontáneamente a temperaturas elevadas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Delta H menos T por delta S. Entonces, para que los dos son positivos, para que esa relación me dé negativa, el término T por delta S tiene que ser mayor en magnitud que el delta H. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Cuando la temperatura sea elevada, ¿sí? Si ahora el delta H es positivo y el delta S es negativo, o sea que el delta H es positivo, ocurrió un proceso endotérmico.
y el delta S es negativo, significa que aumentó el orden en el sistema. El delta G va a ser siempre positivo independientemente de la temperatura. ¿Sí? Profe, cuando el delta G no es endotérmico, ¿es exotérmico? El delta G, el delta H. Ah, sí, el delta H, perdón. Es exotérmico, cuando no es endotérmico. Y o es uno o es otro. Claro, Si es mayor a cero Claro. es endotérmico, absorbe. Y Y si es menor a menor que cero cero es es exotérmico. sí, sí, Ah, listo, gracias. no de nada. La tercera opción es que ahora el delta H sea negativo, o sea que ocurrió un proceso exotérmico, ¿sí? Y que el delta S es positivo, o sea que aumentó el desorden. Entonces el delta G acá va a ser siempre negativo independientemente de la temperatura, ¿sí? Y la última opción es que tanto el delta H como el delta S sean negativos, o sea que en el sistema ocurrió un proceso exotérmico, pero aumentó el orden, ¿sí? Entonces, el delta G va a ser negativo solo cuando el término T por delta S sea más pequeño en magnitud que el delta H. ¿Cuándo se va a cumplir esa condición? Cuando T sea pequeño, o sea que el proceso va a ser espontáneo a bajas temperaturas, ¿sí? Eso lo tienen que pensar con la ecuación. Entonces, lo que sí Profe, recuerden entonces que todas estas variables se refieren a el sistema, son propiedades del sistema. Variación de energía libre del sistema, variación de entalpía del sistema y variación de entropía del sistema. ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, acá les puse, por ejemplo, si yo tengo ahora una ecuación química representada por, una reacción química representada por esta ecuación general, A moles de A que reaccionan con B moles de B para formar C moles de producto C más D moles de producto D, ¿cómo hago para calcular la variación de energía libre de la reacción de la misma manera que con la entalpía y con la entropía? Fíjense, es la sumatoria de multiplicar por los coeficientes estequiométricos la energía libre de los productos menos la sumatoria de multiplicar también por los coeficientes estequiométricos, que es lo que simboliza acá M y N, la energía libre de lo estándar de los reactivos, ¿sí? Y acá tienen la ecuación, digamos, eh, avanzada, digamos, ¿sí? Sí. Bueno, como ejemplo acá les puse la reacción de descomposición del carbonato de calcio. O sea, yo quiero saber si esta reacción de descomposición va a ser espontánea a 25 grados centígrados. Fíjense, el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio sólido y dióxido de carbono gaseoso. Yo quiero saber si a temperatura ambiente va a ocurrir espontáneamente o no, ¿sí? Como datos, les doy el delta H y el delta S estándar, ¿sí? Entonces, calculo el delta G del sistema, ¿sí? Va a ser igual a delta H menos T, la temperatura es 25 grados centígrados más 273, 298 Kelvin. Y fíjense acá, cuidado acá, tienen que prestar atención con las unidades. ¿Por qué? Porque acá tengo el delta H expresado en kilojoules y acá tengo el delta S expresado en joule. Entonces, o paso los dos a kilojoule o paso los dos a joule. Yo lo que hice acá fue pasar acá de kilojoule, perdón, de joule a kilojoule. ¿Sí? Un kilojoule obviamente son 1000 joules. Entonces esto me queda dividido 1000 y me da 130 kilojoules. Fíjense. Fíjense que el delta G me da positivo. Por lo tanto, Sí. no va a ser espontáneo en esas condiciones, ¿sí? De hecho, Sí, el sí. carbonato de calcio se descompone de manera espontánea a altas temperaturas, ¿sí? Entonces, para hacer negativo a este delta G, primero tenemos que encontrar la temperatura para la cual el delta G del sistema es igual a 0. O sea, ¿a qué temperatura yo voy a calcular el delta G? O sea, el sistema está en equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando está en equilibrio, el delta G vale 0. Fíjense, de acá despejo la temperatura, que me va a quedar igual a delta H menos delta S.
Entonces calculé otra vez con las unidades, cuidado acá, y me da 1108 Kelvin, o lo que es lo mismo, 835 grados centígrados, ¿sí? A esta temperatura estaría en equilibrio, quiere decir que a temperaturas mayores a 835 grados centígrados, el delta G0 del sistema se vuelve negativo, lo que indica que la descomposición ocurre de manera espontánea, ¿sí? Entonces fíjense que a altas temperaturas, fíjense que acá tengo el caso, los dos son positivos, delta H positivo y delta S positivo. Entonces, esta reacción va a ocurrir espontáneamente a temperaturas elevadas. Bueno, acá les puse esta ecuación, ¿sí? También de descomposición del óxido de plata, que forma plata metálica y oxígeno molecular. Les doy como dato el delta H estándar, o sea, la variación de entalpía estándar y la variación de entropía estándar. Y quiero saber si a 25 grados centígrados la reacción es espontánea y que justifiquen si la reacción es endo o exotérmica. Bueno, eso se los dejo. Les puse acá la respuesta, ¿sí? Y la pregunta B, fíjense que la respondo, el delta H es positivo, si es mayor que 0, por lo tanto es endotérmica. Después ustedes hagan el cálculo, tengan en cuenta acá, fíjense que acá tienen kilocaloría y acá tienen caloría, también tienen que pasar los valores. Bueno, y les va a dar esto, 2,60 kilocalorías por mol, el valor es positivo, por lo tanto no es espontánea a 25 grados centígrados. ¿Sí? Profe, Sí, una consulta. Viste que estaba mostrando el ejemplo de para que la variable de energía de Gibbs se vuelva negativa. ¿Eso es opcional para encontrar la temperatura? Como hizo ahí en el ejemplo de despejando la temperatura igual a la variable de entalpía. claro, yo lo hice, dividido. sí. El cálculo que yo hice acá, ¿me decís? Claro, ¿eso es opcional o eso es en caso de que lo pida el enunciado? Claro, eso es en caso que te lo pida. Yo lo hice para que a ustedes ya les quede el ejemplo, ¿sí? Si el Sí. problema no te lo pide, si el problema te dice, indique si el siguiente proceso es o no espontáneo, te dan los datos de delta H y de delta S, vos calculás el delta G, y con el delta G informás si es positivo o negativo, va a ser no espontáneo o espontáneo. Pero si no te lo pide, no. Claro. Ok, profe. Yo lo hice Gracias. acá para que ustedes tengan el ejemplo, ¿sí? A partir de qué Perfecto. temperatura el proceso va a ocurrir de manera espontánea. Perfecto. Listo. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, no sé si de esto tienen alguna duda. No. No, de mi parte no. Bueno, no sé si... bueno, quedamos que yo le digo a Ricardo entonces. Sí, de la Del- última parte del método de Gibbs, ese no lo dio. En la entalpía. Claro, y La una ley de G, ecuación dicen de... ustedes. Claro. Bueno, le digo a Ricardo. ¿Sí? Igual, Bueno, acá, por ejemplo, si yo le subo acá el power mío, esperen que estoy volviendo, a ver si llega el ejemplo. Acá, a esto dicen ustedes, a la ley de Hess. Determinar Claro, el delta H mediante el método indirecto. los métodos directos Eso e no lo indirectos. vimos. Yo porque me retiré antes, por eso yo no lo vi el tema. No, pero no lo no vimos. lo dio. Yo me quedé hasta el final y eso no lo dio. Claro, yo también me quedé y no lo dio. Bueno, si quieren lo vemos rapidito porque es sencillo. El método Profe. directo es sumamente sencillo porque en el método directo ustedes lo que hacen es aplicar la expresión que vimos antes, nada más que aplicada a la entalpía estándar de formación, Profe. ¿sí? Por ejemplo, fíjense esta ecuación. Tengo el carbono grafito que reacciona con el oxígeno gaseoso para formar dióxido de carbono. Profe, le están hablando. Sí, perdón. No, te decía que yo salgo porque ahora tengo otra clase.
Sí, no hay problema, chicos, salgan. El que se tenga que ir, vaya, no hay problema. Bueno, acá se forma dióxido de carbono gaseoso. Fíjense que yo acá digo, el delta H de esta reacción va a ser un mol por la entalpía estándar de formación del dióxido de carbono gaseoso menos un mol por la entalpía estándar de formación del carbono grafito más un mol por la entalpía estándar de formación del oxígeno gaseoso. Que en este caso valen cero estas dos, porque por convención la entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su forma más estable vale cero, ¿sí? Entonces, en este caso, directamente yo sé que el delta H de esta reacción me va a dar la entalpía estándar de formación del dióxido de carbono gaseoso, ¿sí? Que es el método directo para calcular la entalpía estándar de formación de un compuesto. En el método indirecto yo aplico la ley de Hess, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo quiero determinar la entalpía estándar de formación del metano gaseoso. Esto es lo que yo quiero conocer. Entonces, planteo la ecuación termoquímica correspondiente, ¿sí? La ecuación de formación del metano gaseoso a partir de sus elementos. Carbono grafito más hidrógeno gaseoso, metano gaseoso. Obviamente balanceo la ecuación. Entonces, a mí me van a estar dando como datos estos. Me van a estar dando la entalpía estándar de combustión del metano, la entalpía estándar de formación del dióxido de carbono gaseoso y la entalpía estándar de formación del agua líquida, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, con estos datos, plantear las tres ecuaciones termoquímicas, ¿sí? Planteo la ecuación de combustión del metano gaseoso. ¿Se acuerdan que la combustión es cuando un compuesto, que generalmente es con carbono e hidrógeno, o puede ser carbono, hidrógeno y oxígeno, reacciona con el oxígeno molecular y se genera dióxido de carbono gaseoso y agua, ¿sí? Entonces, planteo la ecuación de combustión y la balanceo, ¿sí? Planteo las dos ecuaciones de formación, porque estas son de formación estos datos, ¿sí? Entonces, la de formación del dióxido de carbono gaseoso a partir de sus elementos, carbono grafito más oxígeno gaseoso, forma dióxido de carbono gaseoso, está balanceada la ecuación, todo es un mol, un mol, un mol, y planteo la deformación del agua líquida en este caso, a partir de sus elementos, hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, que forma agua líquida. Fíjense, reacciona un mol de hidrógeno gaseoso con medio mol de moléculas de oxígeno para formar un mol de moléculas de agua. Entonces, yo combinando estas tres ecuaciones, tengo que la suma de estas tres me tiene que llegar a esta. Entonces, ¿qué hago? Primero aplico la ley de Lavoisier-Laplace a la reacción de combustión. ¿Por qué? Porque fíjense que acá el metano yo lo tengo al lado de los reactivos. Y en la ecuación a la que yo quiero llegar, lo necesito tener del lado de los productos. Entonces, la ecuación A la invierto, ¿está? Entonces me queda dióxido de carbono gaseoso más 2 de agua líquida, forma metano gaseoso más 2 de oxígeno gaseoso. Obviamente, cuando yo invierto la ecuación, el signo de delta H también cambia, porque fíjense, la reacción de combustión es exotérmica, la reacción inversa ahora es endotérmica. O sea que esta reacción absorbe 890,4 kJ por mol, ¿sí?, de metano. Y como los coeficientes son todos 1, digamos, no cambié. Fíjense que este valor está dado, es la energía que se libera cuando se forma un mol, perdón, cuando se combustiona un mol de metano gaseoso, ¿sí? Se liberan 890,4 kJ. Bueno, acá, cuando se forma un mol de metano gaseoso, ¿sí?, el sistema absorbe 890,4 kJ. ¿Está? O sea, el delta H. Conclusión, si yo invierto a la ecuación, invierto el signo de delta H. Como pasa de exotérmica a endotérmica, ¿no? Claro, claro. Porque invierte el sentido de la reacción. Sí, sí. ¿Está? Fíjense en la ecuación B. El carbono grafito yo lo quiero tener del lado de los reactivos. Así que esta ecuación la copio tal cual. Y como quiero tener también un mol, no necesito multiplicar por ningún coeficiente estequiométrico, o sea que los coeficientes siguen siendo 1, 1, 1. Entonces me queda el delta H para esta reacción, va a ser un mol por menos 393,5 kJ por mol, simplifico mol con mol, y esto es igual a menos 393,5 kJ.
Y fíjense la ecuación C. Yo necesito acá tener 2 moles de hidrógeno gaseoso y tengo 1 mol. O sea que a toda esta ecuación la voy a multiplicar por 2, a los 3 coeficientes estequiométricos, ¿sí? Entonces me queda 2 moles de hidrógeno gaseoso. 2 por medio mol, 1 mol de oxígeno gaseoso, 2 por 1, 2 moles de agua líquida. El delta H, 3, para esta ecuación C, va a ser igual ahora a 2 moles por menos 285,8 kilojoules por mol, ¿sí? ¿Por qué? Porque 285,8 kilojoules por mol es la cantidad de calor que se libera cuando se forma 1 mol de agua líquida. Cuando se formen 2 moles se va a liberar obviamente el doble, o sea 571,6 kilojoules, ¿sí? Entonces, según la ley de Hess, puedo sumar las ecuaciones y los delta H. Y voy a eliminar todas aquellas sustancias que están repetidas a ambos lados de la flecha, ¿sí? Una vez comprobada que la ecuación final es igual a la inicial, se procede a la suma algebraica de las entalpías. Entonces, fíjense, de acá se me va 1 mol de dióxido de carbono con 1 mol de dióxido de carbono gaseoso. 2 moles de agua líquida con 2 moles de agua líquida, ¿sí? Y acá tengo, fíjense, del lado de los reactivos, 1 mol más 1 mol de oxígeno molecular son 2 moles, que los elimino con estos 2 moles de oxígeno molecular del lado de los productos. Entonces, sumando, me queda carbono grafito más 2 hidrógeno gaseoso, llego a 1 mol de metano gaseoso, que es la ecuación a la que yo quería llegar. Yo, combinando estas tres, quería llegar a esta ecuación, que es la deformación del metano gaseoso, ¿sí? Del cual yo quiero averiguar ese delta H. Entonces, ahora, sumo las entalpías. El delta H total va a ser igual a la suma del delta H1 más el delta H2 más el delta H3, ¿sí? O sea que acá me quedaría 890,4 más menos 393,5 más menos 571,6, ¿sí? Me queda el delta H total menos 74,7 kilojoules, que como se forma 1 mol de metano gaseoso, y lo que yo quiero informar es la entalpía estándar de formación, la tengo que informar por mol, entonces esto vale menos 74,7 kilojoules por mol. O sea que cuando se genera 1 mol de metano gaseoso a partir de 1 mol de carbono grafito y 2 moles de hidrógeno gaseoso, el sistema libera 74,7 kilojoules en forma de calor al entorno. ¿Sí? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, son sencillos. Lo que pasa es que tienen que tener en cuenta esas cositas, el manejo de las ecuaciones termoquímicas. Así que en realidad se pueden manejar como ecuaciones algebraicas. O sea, tengo que tener en cuenta que si yo invierto el sentido de la reacción, cambia el signo del delta H. Y si yo multiplico por distintos coeficientes estequiométricos, bueno, también tengo que multiplicar de la misma manera el delta H. ¿Está? Porque recuerden que el delta H es una propiedad, lo mismo que la entropía y la energía libre, son propiedades extensivas, ¿sí? Dependen de la cantidad de materia presente en el sistema, ¿sí? Profe, dos preguntas. Sí, La primera, viste que ahí estaba explicando del CH4. En caso de que fuesen 2 moles de CH4, la entalpía de formación sería 2 por el resultado que dio de la suma. digamos, si acá los coeficientes, si se hubieran formado 2 moles exactamente, vos tendrías que multiplicar, para informar por mol, lo tenés que dividir por 2. Ah, listo. ¿Está? Sí, sí. Sí, y la segunda pregunta. Con el tema de, viste, la entalpía de combustión, que nos Sí, daba siempre el valor. ¿La reacción de combustión siempre se le tiene que agregar el oxígeno? claro, porque las reacciones de combustión, ¿se acuerdan que es, eso lo vieron conmigo también, en la unidad 5, ¿se acuerdan al principio que vimos los distintos tipos de reacciones químicas? Siempre Sí. reacciona un hidrocarburo, que son compuestos formados por carbono e hidrógeno, o puede ser formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos compuestos reaccionan con el oxígeno molecular, ¿sí? Para generar Sí. dióxido de carbono y agua. Perfecto. Dale, listo. Gracias, profe. No, de nada. Listo, profe.
Nos vemos. Bueno, ¿listo, chicos? Listo, nos vemos. Listo. Nos vemos, chicos. Buenas tardes. Nos vemos, Chao, buen profe, fin de cuídese. semana. Nos vemos.